Señor, mis hermanos, Dios los bendiga. La verdad que tenía muchas ganas de estar con vosotros. Muchas ganas. Que aunque vayamos a otra iglesia, el cariño que se le tiene a la nuestra, a la local, eso no tiene comparación, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con el Sermón del Monte una vez más y quisiera invitarles una vez más, mis amados hermanos, a abrir sus Biblias pues en el Evangelio de Mateo, que nos lo vamos a aprender de memoria. Amén. Amén, gloria a Dios. Evangelio de Mateo, y hoy el título del sermón es «Cuando la venganza cede al reino». He hecho la portada con IA, con inteligencia artificial. ¿Eh? Se ha quedado chula. Le dije lo que quería, una cruz al fondo, y mira, se ha quedado chula, ¿eh? Es la primera vez que la utilizo así para una portada así. Me gusta. Bueno, pues cuando la venganza cede al reino. Y para ello, pues vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, de los versículos 38 al 42. Este sermón, pues, al igual que otros, como Cristo y la ley, si lo recuerdan, o el de Jesús y el divorcio, según Jesús, va a llevar, no sé si 2 sermones, 2, quizás 3, va a ser un poco extenso porque hay mucha riqueza aquí que me gustaría compartirles. Pues vamos a leer la palabra, Mateo 5, del 38 al 42, dice la palabra del Señor. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Oremos un momento, hermano. Amén. Amén. Bueno, pues desde hace ya varios meses, pues hemos estado meditando juntos, ¿no? en este majestuoso sermón, en este maravilloso sermón, el más extenso y conocido de los discursos de nuestro Señor Jesucristo, que han sido preservados en los Evangelios. Y en esta etapa de nuestro estudio, el cual nos encontramos dentro... voy a ponerme un momentín el tiempo, porque si no no tengo tope. Bien, en esta etapa de nuestro estudio, el cual nos encontramos hoy, hermanos, dentro de una sección amplia que se extiende desde el versículo, si recuerdan, desde el versículo 17 hasta el versículo 48 de este capítulo, hasta el final del capítulo, estamos viendo cómo toda esa porción gira en torno a un asunto central, que si recuerdan, ese asunto central es la relación de Jesús con el Antiguo Testamento. Nuestro Señor, sabiendo que sus palabras iniciales podían causar inquietud y desconcierto, se adelanta a responder las preguntas que surgirían en la mente de sus oyentes. ¿Por qué? Pues porque la diferencia entre sus enseñanzas y la de los líderes religiosos de la época, de aquel momento, era en muchos aspectos abismal. En los días de Jesús, hermanos, el pueblo consideraba a los escribas y fariseos, como ya hemos estado viendo a lo largo de los sermones, los consideraba como los máximos referentes en cuanto al conocimiento y aplicación de la ley de Dios. Se les veía como ejemplos de justicia, se les veía como los más piadosos defensores de la verdad revelada en la Escritura. Pero Jesús no pertenecía a ese círculo, él predicaba con autoridad. Jesucristo predicaba con autoridad, no como ellos, tal y como dice Mateo 7, versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y muchas veces incluso confrontaba abiertamente las enseñanzas de estos líderes religiosos. Así que naturalmente, pues algunos se preguntaban en aquel entonces, ¿está este maestro, está este hombre enseñando algo distinto a Moisés y los profetas?
¿Vino a invalidar lo que Dios ya había dicho? ¿Está este hombre proponiendo un nuevo plan de salvación? Son preguntas que surgirían, ¿no?, en aquel entorno judío, donde tenían a esos escribas y esos fariseos como esos líderes, como esos en esa alta estima. Estas preguntas son respondidas directamente por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 del versículo 17 al versículo 20. ¿Recuerdan? En aquellos sermones de Cristo y la ley, hace ya unos cuantos meses. Y la respuesta del Señor puede resumirse en dos afirmaciones esenciales y que ya hemos repetido varias veces a lo largo de todos estos sermones. Primero, Jesús declara que su enseñanza no contradice el Antiguo Testamento, sino que la cumple perfectamente. La cumple perfectamente. Leemos en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Y en el versículo 18 nuestro Señor añade, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nuestro Cristo no vino a desechar lo que fue dicho por medio de Moisés y los profetas, sino a llevarlo a su pleno cumplimiento. Vino a llevarlo a su pleno cumplimiento, tanto en su vida como en su enseñanza, en su vida como en lo que él enseñaba. Y segundo, en el versículo 20, el Señor hace una declaración que sin duda, hermanos, debió haber estremecido a sus oyentes, debió haber impactado muchísimo a sus oyentes. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Algo tremendo en aquella época decir esas palabras. En otras palabras, Jesús no solo afirmaba que su enseñanza estaba en completa armonía con la ley de Dios, no, sino que también establecía que estaba en abierta oposición con la interpretación y práctica que estos escribas y fariseos hacían de esa ley. Lo que el pueblo veía como el colmo de la piedad, Jesús, sin embargo, lo consideraba una deformación de la justicia verdadera. Por eso, desde el versículo 21 hasta el final de este capítulo, el Señor Jesucristo nos ofrece 6 ejemplos, que es lo que estamos viendo ahora por medio de estos sermones. 6 ejemplos específicos tomados del Antiguo Testamento en los que él mismo contrasta su interpretación con la de los maestros religiosos de su tiempo, con esos escribas, con esos fariseos. Cada uno de estos ejemplos empieza con la fórmula, si recuerdan, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que todos esperabais, el Rey, yo os digo. Esta fórmula no introduce, hermanos, una contradicción con la ley de Moisés, sino que esa contradicción es con las interpretaciones humanas, no con la ley de Moisés, sino con las interpretaciones humanas que habían distorsionado su verdadero propósito. Hasta aquí, si recuerdan, hermanos, hemos estudiado ya las enseñanzas de Cristo sobre el mandamiento de no matarás, en los versículos 21 y 26, sobre el adulterio, versículos 27 al 30, sobre el divorcio, versículos 31 y 32, y sobre los juramentos, que fue el último sermón de este Sermón del Monte, de los versículos 33 al 37. Y hoy nosotros, por la gracia de Dios, podemos avanzar a estos versículos, del 38 al 42, donde nuestro Dios, nuestro Señor, aborda un tema profundamente humano y dolorosamente cotidiano. Y el tema es el siguiente: la venganza. La venganza, hermanos. Vamos a estar tratando ese tema que es lastimosamente muy cotidiano, que es la venganza, ¿no? Así que vamos a leer otra vez el pasaje que hoy estamos abrazando. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Queridos hermanos, probablemente nos encontramos
ante uno de los pasajes, mi hermano, más incomprendidos del Sermón del Monte, junto a otro que encontramos en Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ese pasaje, si Dios lo permite, aún nos quedan varios meses, ¿no?, para llegar allí, pero Dios mediante llegará. Pero junto a ese texto, este texto que hoy estudiamos ha sido objeto, hermanos, de numerosas interpretaciones equivocadas a lo largo de la historia de la Iglesia. Y es fácil entender por qué. Y es porque nuestro Señor, nuestro Dios, el Hijo de Dios, está tocando un nervio sensible de nuestra experiencia diaria. Y ese nervio es la pregunta: ¿cómo responder al mal? Ese es el nervio sensible que nuestro Señor está tocando aquí. La ley mosaica establecía el principio de retribución, ojo por ojo y diente por diente. El principio ese que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero no como una excusa para la venganza personal, sino como un principio judicial y justo para los tribunales de Israel. Pero los fariseos, hermanos, estos escribas, estos fariseos, como suele suceder cuando el corazón humano se aleja de Dios, trasladaron ese principio al terreno de las relaciones personales, justificando así la represalia privada que cada uno tenía con el prójimo que les hacía algún mal. Jesús, en cambio, mis hermanos, presenta otra forma de vivir, no una vida de pasividad cobarde, no, sino una de rendición voluntaria por amor. Una vida donde el ego no tiene el primer lugar, donde el ego no ocupa ese primer lugar. Y para ilustrarlo, nuestro Señor Jesucristo ofrece 4 ejemplos que son fundamentales y que son profundamente prácticos, y son los siguientes. Número 1, cuando alguien te golpea en la mejilla derecha. Eso, hermanos, es una ofensa personal. Eso es quizás hasta un insulto más pesado todavía que una agresión física. Número 2, cuando alguien te demanda para quitarte la túnica. Ahí está en juego tu posesión. Número 3, cuando alguien te obliga a caminar una milla. Ahí podemos ver que se trata de tus derechos. Y número 4, cuando alguien te pide algo de lo tuyo. Y ahí entra en juego tu dinero, tus recursos. Y qué difícil es esto, hermano. Qué difícil es esto. Porque todos los días, mi hermano, en distintas formas enfrentamos amenazas. Ya sea en nuestro cuerpo, a nuestras posesiones, a nuestros derechos, a nuestro bienestar económico. Y no solo sentimos el impulso natural de defendernos, no, sino muchas veces también el impulso carnal de vengarnos. Sentimos ese impulso. El hombre por naturaleza está inclinado a buscar la venganza, por naturaleza. Tal como decía el puritano Thomas Watson, tomar venganza es hacer justicia uno mismo, pero el cristiano debe dejar lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Y esa es exactamente, hermanos, la enseñanza de Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Hermanos, debido a la corrupción de nuestro corazón, debido a esa corrupción que el hombre posee en su corazón, no nos basta con proteger lo nuestro. Queremos devolver el golpe a los demás, a los que nos hacen mal. Queremos asegurarnos de que el otro sufra tanto o más como nosotros hemos sufrido. Y no soportamos que nos vean débiles. Eso va en nuestra naturaleza. Pero en el reino de Dios, sin embargo, mis hermanos, la fortaleza se mide con otro estándar. Es otro estándar. Y ese estándar es la fuerza del que renuncia a sus derechos por amor al prójimo y obediencia al Padre, a nuestro Padre Celestial. Antes de entrar en la enseñanza positiva del Señor sobre este tema, necesitamos establecer 3 principios interpretativos que nos ayudarán a no distorsionar estas palabras sagradas, a no sacarlas del contexto, porque estas palabras mal entendidas podrían llevarnos a un legalismo que Dios no demanda,
o por otro lado a un pacifismo irresponsable que niega la justicia. Así que en este mensaje comenzaremos examinando estos tres principios guía que nos van a servir como lentes para interpretar correctamente este texto. Y reconozco que me he guiado en el camino trazado por otros fieles consiervos de Dios que han tratado este pasaje con mucha reverencia, con mucho amor, con mucha profundidad. Tal y como lo hizo el reformador escocés Samuel Rutherford, quien decía: la mansedumbre cristiana no es debilidad, es el poder del Espíritu obrando donde el orgullo antes gobernaba. Fin de la cita. Mis hermanos, acerquémonos ahora con reverencia, con mucha reverencia, a nuestra primera pauta de interpretación. Primero recordemos, esta sección del Sermón del Monte no fue dada por nuestro Señor para convertirse en una especie de constitución moral que las naciones deban aplicar a su lucha contra la maldad. A lo largo de la historia, hermanos, ha habido creyentes bien intencionados que han interpretado estas enseñanzas como si fueran reglas absolutas, como si fueran reglas absolutas y literales que deben seguirse en todo ámbito, incluso en el gobierno y la justicia civil. Nuestro Señor, en el versículo 39, dice: no resistáis al que es malo. Ahí en el capítulo 5, versículo 39. ¿Qué significa eso? ¿Debemos interpretarlo sin más como si nos estuviera prohibiendo oponernos a toda forma de maldad en este mundo caído? Algunos así lo han hecho. Algunos así lo han hecho. Hay muchos que, basándose en esas palabras, hermanos, piensan incluso que las naciones no deberían contar con la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Hay muchos cristianos que piensan eso. Que no deberían contar tampoco con jueces, que no deberían contar ni siquiera con el ejército. Según ellos, cualquier forma de resistencia institucional al mal contradice directamente este mandato de Cristo. Pero, hermanos, esa interpretación es errónea. Esa interpretación está errada. Es evidente, al leer el texto con atención, que Cristo no se está dirigiendo aquí a los gobiernos ni a las cortes, sino que lo hace al creyente individual. Se está dirigiendo al creyente individual, al hijo del reino que vive su fe en un mundo hostil, en un mundo depravado. Fíjense en los ejemplos que Jesús utiliza. Dice: al que te hiera en la mejilla derecha, dice: al que quiera quitarte la túnica, al que te obligue a llevar carga por una milla. Todos estos ejemplos, todos estos casos son personales, es algo personal. Son situaciones en las que un individuo se enfrenta a la injusticia de otro individuo. No está hablando aquí de cómo una nación debe reaccionar ante un ataque, ni de cómo un tribunal debe tratar a un criminal. Aquí no se está hablando de eso. Está hablando de cómo debe reaccionar el creyente, el Hijo de Dios, cómo debe reaccionar aquel que ha nacido de nuevo como discípulo del Rey cuando sufre una ofensa. De eso está hablando aquí. Además, debemos notar que estos son ejemplos de incidentes, no son ejemplos de crímenes atroces. Ser abofeteado no es lo mismo que ser apuñalado. Que le tomen la túnica no es lo mismo que ser despojado de tu dignidad o ser despojado de tu vida. No es lo mismo. Y como veremos, la misma palabra de Dios contiene instrucciones claras para cada caso. Debemos distinguir, mis hermanos, entre un insulto y una agresión mortal, entre una injusticia personal y un crimen contra la sociedad. Debemos hacer esa distinción. Entonces, lo primero que debemos tener presente es esto. El Señor está instruyendo al creyente individual sobre cómo debe reaccionar cuando sufre injusticia personal y no está redactando una ley para gobiernos o para sistemas judiciales. Y en segundo lugar, esta porción del Sermón del Monte no es un manual detallado de cómo un cristiano debe responder en cada posible situación de agresión. Tampoco es eso. No es una lista que tengamos a disposición y exhaustiva que debe seguirse sin distinción de contexto. Recordemos cómo los fariseos erraban gravemente en su interpretación de la ley. Ellos leían el mandamiento, si recuerdan, no matarás, ¿no? Y concluían que mientras no quitaran la vida de manera literal al prójimo, pues estaban cumpliendo la ley.
Se podían ir a dormir tranquilos porque delante de los ojos de Dios estaban bien. Pero el Señor Jesús nos muestra que el espíritu del mandamiento va mucho más allá, es mucho más profundo. No solo condena el homicidio, sino que también condena esa ira injusta. No solo condena el homicidio, sino que también condena el desprecio. No solo condena el homicidio, sino que también condena esas palabras venenosas que salen de lo más profundo de nuestro ser. Esos pensamientos venenosos. ¿Recuerdan lo que dice ahí en Mateo 5:22? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Los fariseos no veían el corazón del mandamiento. Ellos se quedaban solo en lo externo, si recuerdan el sermón. Ellos no percibían el principio que lo sostenía. Ese principio que es el valor infinito de la vida humana, hecha a imagen de Dios. La ley no solamente prohíbe matar, sino que nos llama a amar. La ley no solo prohíbe matar, sino que nos llama a respetar, a no alimentar el veneno del odio en el alma. Y permitirme, hermanos, usar una ilustración que he escuchado a un predicador y que es distinta pero es similar. En Deuteronomio 25:4, ahí leemos: no pondrás bozal al buey que trilla. En apariencia, una ley simple y rural, ¿verdad? Pero sin embargo, el apóstol Pablo, nuestro querido apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 9, toma este mandamiento y lo aplica a los ministros del Evangelio. Él dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y termina concluyendo en el versículo 10, pues por nosotros se escribió. Pablo no está alegorizando el texto ni tergiversándolo. No está haciendo eso. Está reconociendo que incluso en un mandamiento literal, Dios está comunicando un principio que es eterno. Y ese principio es la justicia, la compasión, la recompensa de vida al que trabaja con fidelidad. Y eso es lo que debemos hacer con el Sermón del Monte nosotros. Debemos buscar el principio espiritual detrás de la ilustración. Debemos buscar ese principio detrás de la ilustración. No para espiritualizarlo todo, no. Como muchos hacen, que lo espiritualizan al extremo. No, eso no. Sino para evitar caer en la rigidez de una obediencia legalista, como hicieron esos escribas y esos fariseos. Porque si seguimos solo listas, si seguimos solo reglas y prohibiciones, pronto, hermanos, nuestra religión se convierte en un sistema de apariencias. Se convierte en un sistema sin corazón, sin discernimiento y sin gracia. Dame una lista, dice el corazón humano, y me esforzaré por cumplirla. Pero Dios nos llama a vivir por principios, y eso requiere madurez espiritual, eso requiere sabiduría, eso requiere dependencia del Espíritu Santo. Y la tercera pauta: no debemos interpretar este texto, hermanos, de una manera que invalide otras porciones de las Escrituras. Tampoco. Hay quienes, llevados por un énfasis excesivo en este pasaje, llegan a decir que toda guerra es pecado, llegan a decir que ningún cristiano puede servir en el ejército, llegan a decir que un país no debe defenderse, incluso aun si está siendo invadido injustamente. Pero esa lectura, hermanos, niega otras enseñanzas muy claras en la Biblia a lo largo de toda la Escritura. Pensemos en Romanos 13, versículo 4, donde se dice que la autoridad civil, dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, hermanos, fue llamado a defenderse en una guerra legítima. Dios no es un pacifista absoluto, hermano. Dios no es un pacifista absoluto, ni tampoco su palabra lo es. De hecho, Él es el Dios de los ejércitos. Los grupos sectarios, mi hermano, los grupos sectarios suelen caer en este error. Suelen caer en estos errores. Toman un texto y lo exaltan por encima de todos los demás. Y eso es un error tremendo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han construido todo un sistema en torno al rollo de la sangre. Y al punto, hermano, de permitir que personas mueran antes de recibir una transfusión. ¡Qué disparate! ¡Qué locura! Permiten tal disparate, tal aberración,
de incluso dejar morir a sus propios hijos por negarse a que reciban la transfusión que salvaría sus vidas. ¡Qué locura! Pero eso no es fidelidad, mi hermano. Eso es una distorsión de la palabra de Dios como una catedral de grande. Es eso. Leía la historia de un niño de 8 años, verídica, como muchas, porque hay muchísimas, pero leía la historia hace unos días de un niño de 8 años que enferma gravemente, pero sus padres, fieles a la iglesia de la ciencia cristiana, no sé si habéis oído hablar de esa iglesia, rechazan llevarlo al hospital. Creen que la oración lo sanará. Esa gente considera la enfermedad una ilusión, hermano. Y días después el niño muere. Días después el niño muere. ¿Qué disparate, hermano? No fue por falta de amor, sino por una fe mal entendida que puso una doctrina por encima del valor sagrado de la vida. El mismo Señor más adelante, en el monte, ahí en ese monte dijo a los fariseos, Marcos 7:9, invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Como bien dijo el reformador escocés Thomas Boston, un error en la interpretación lleva a una deformación en la práctica. Fin de la cita. Por eso, hermanos, debemos interpretar la Escritura con la misma Escritura. Con la misma Escritura. Uno de los principios esenciales, mi hermano, de la sana y correcta hermenéutica bíblica es dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Y no meternos nosotros en cabezas de 11 varas. Cuando mantenemos todo el consejo de Dios en un balance, hermanos, no caeremos ni en el legalismo ni en el libertinaje. En resumen, hermanos amados, estas son las 3 pautas que deben guiarnos a interpretar correctamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte sobre el espíritu vengativo, que es lo que estamos tratando. Número 1, Cristo no nos está dando un código de leyes civiles para las naciones, sino que nos está dando una guía para el creyente individual. Número 2, es una lista rígida de instrucciones para cada situación, no es una lista rígida, de instrucciones para cada situación posible, sino que es una enseñanza profunda basada en principios espirituales. Y número 3, no debe interpretarse de forma que anule otras claras enseñanzas de la palabra de Dios. Que el Señor nos conceda un corazón humilde, hermano, un corazón capaz de discernir su palabra con total reverencia, con total equilibrio, con amor, hermano. Que aprendamos a vivir no por esas reglas muertas, sino por los principios vivos del reino de Dios, reflejando a Cristo, hermanos, incluso cuando somos heridos. Ahora nos vamos a enfocar exclusivamente en la enseñanza mosaica a la que hace alusión nuestro Señor Jesucristo aquí en nuestro pasaje de hoy. Antes de analizar la tergiversación de estos escribas y estos fariseos, y antes de abordar la gloriosa corrección del Maestro de Maestros, debemos detenernos hoy a examinar detenidamente qué dijo realmente Moisés. ¿Qué es lo que Moisés dijo realmente? ¿Cuál fue su intención cuando escribió ojo por ojo y diente por diente? Para ello es imprescindible que vayamos a varios textos. Y vamos a ir a las 3 referencias del Antiguo Testamento donde aparece esta expresión. La primera está en Éxodo 21, del versículo 23 al 25. La segunda está en Levítico 24, del 19 al 20. Y la tercera en Deuteronomio 19, versículo 21. Ahora acompáñenme, por favor, primero a Éxodo 21, del 23 al 25. Dice ahí, Éxodo 21, versículo 23 al 25, dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Hermano, este pasaje está en el contexto de una disputa que resulta en un daño a una mujer embarazada. Lo que vemos aquí no es un permiso para la venganza personal, sino que es un principio de justicia proporcional aplicado a un juicio formal. Vayamos ahora a Levítico 24, 19 y 20.
Levítico 24, versículos 19 y 20, donde leemos: el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Y finalmente en Deuteronomio 19, 21, ahí reafirma: y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora bien, surge una pregunta crucial. ¿A quién iban dirigidas estas palabras? ¿Fue esta ley dada para que cada ciudadano actuara como un juez ejecutando justicia por mano propia? No, de ninguna manera, de ningún modo. Esta fue precisamente, hermanos, la distorsión que enseñaban esos escribas, la distorsión que enseñaban estos fariseos. Pero Moisés nunca enseñó eso. Volvamos a Éxodo 21, pero ahora al versículo antes del 23, al versículo 22. Dice, para ver ese contexto completo: si algunos riñen e hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Ven, Moisés no se dirigía aquí al pueblo en general, no, sino a los jueces de Israel. Era su responsabilidad aplicar la sanción correspondiente y hacerlo con justicia, ni con exceso ni con indulgencia injusta. En Deuteronomio 19, del 15 al 21, se está confirmando este mismo principio. Allí dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Vemos aquí, hermanos, claramente que ahí se regula un juicio formal, un juicio, hermanos, con testigos, con deliberación, con evaluación de intenciones. Se trata del ejercicio de la justicia pública por autoridades designadas y no de una venganza privada. No de una venganza privada, hermanos. El propósito no era que cada israelita pagara con la misma moneda al ofensor. Todo lo contrario, esta ley se instituyó para detener la espiral de represalias. Porque, ¿qué hace normalmente el corazón humano cuando es herido? ¿Qué es lo que hace el corazón humano normalmente, hermanos, cuando es herido? La tendencia del alma caída no es la justicia. No es la justicia, es la desproporción. Alguien nos hiere y queremos devolver el daño duplicado, si puede ser. Nos insultan y queremos destruir su reputación. Nos golpean y deseamos derramar incluso sangre. Esa es la tendencia del alma caída. Esa es la tendencia del alma caída, de esta humanidad depravada. Vengarnos y devolver un mal aún mayor y desproporcionado del que hemos recibido. Mira, hermano, imagina que estás... Yo pensaba en esta situación en la que me vino a la mente cuando estaba preparando el sermón, estudiándolo. Imagina que estás en un supermercado, mi hermano, después de un largo día de trabajo. De esos que se tira nuestro hermano Jesús ahí en el campo, con el calor que hace allí. Imagina y llegas y tienes que pasar por el supermercado, haces tu compra y estás ahí en esa cola bien larga y has estado esperando pacientemente en una cola que parece no terminar nunca. Y hermano, y justo cuando ya te va a tocar, ya te toca el siguiente, alguien se cuela descaradamente delante de ti
Y encima con una compra de esas bien hermosa. Una compra de esas con el carrito cargado hasta las trancas. Y haciéndose el loco encima. Haciéndose el loco, el despistado, como si no te hubiera visto. Y ¡pam! Ahí que se ha metido el tío, el primerito, delante de ti. En ese instante todas las tripas dentro de ti se revuelven, hermano. Todas las tripas. El orgullo herido, la indignación, las ganas de decirle 4 cosas bien dichas a ese personaje. Ganas de matarlo con la mirada y hacerle saber que no estás de acuerdo con lo que acaba de hacer. ¿Verdad que sí? Es así. Esa es la carne, hermano. Esa es nuestra carne. Esa es la naturaleza vieja que quiere justicia inmediata. O mejor dicho, que quiere venganza. Que quiere venganza. Pero el Señor nos llama a una actitud diferente, totalmente diferente. Nuestro Dios nos llama a una actitud diferente, no pasiva, sino dominada por el Espíritu Santo. Una que elige no responder mal por mal, sino bien por mal. Una que en vez de hacer del momento un campo de batalla, lo convierte en una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo. Dios, hermanos, en su sabiduría, entregó esta ley a Moisés no para fomentar la represalia, sino para contenerla. Para eso entregó esta ley a Moisés. No fue para promover la venganza, sino para establecer unos límites. Ojo por ojo, y no la vida entera por un ojo. Diente por diente, y no toda tu familia por un insulto. El propósito esencial de esta ley, hermanos, está claramente revelado en Deuteronomio 19, que acabamos de leer en el versículo 19 y 20. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán, y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Era un freno para ese mal, hermano. Eso era esa ley, un freno para ese mal. Ese era el propósito verdadero de la ley de Moisés. Era una advertencia, era una herramienta de disuasión, un medio por el cual el malvado sabría, si haces esto, habrá una consecuencia justa e inevitable. Así que estate quietecico. Era una advertencia. Hermanos, debemos recordar algo fundamental. Dios no gobierna este mundo como si ya fuera cielo. Este no es el Edén, este no es el jardín. Vivimos en un mundo caído, hermanos. Vivimos en un mundo depravado, contaminado por el pecado, lleno de violencia, un mundo lleno de crueldad, un mundo lleno de corrupción. Y eso no debemos olvidarlo, no debemos pasarlo por alto. Y Dios está gobernando este mundo depravado. ¿Y cómo actúa Dios en medio de este caos? Pues con 2 instrumentos. Con su gracia, pero también con su ley. Con 2 instrumentos, su gracia y su ley. Por medio de la gracia, lo que Él hace es transformar a los suyos, santificar a los suyos. Aunque el pecado todavía habita en nosotros, hermanos, ya no reina en nuestra vida. Ya no reina. Y un día, cuando Cristo regrese, seremos libres no solo de su poder, sino también de su presencia, de la presencia del pecado. Ya no habitará el pecado con nosotros. Como dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:2, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios no trata solo con los redimidos. Él no solo está tratando con nosotros, los redimidos no. También gobierna el mundo con su ley, y en esa ley hay un principio que es inmutable de nuestro Dios inmutable. El mal debe ser castigado. El mal debe ser castigado. Este principio no es algo nuevo. No es algo que Dios haya inventado ahora. No comenzó en el Sinaí. Fue establecido ya en los días de Noé, como leemos en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este es el fundamento de la enseñanza, hermano, de Romanos 13, donde Pablo declara que el gobierno no lleva la espada en vano. La espada, símbolo de la autoridad para castigar, y sí,
incluso para aplicar la pena capital, fue instituida por Dios mismo. Fue instituida por el mismo Dios. Primera de Pedro 2, versículos 13 y 14 también lo reafirma. Ahí dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Se dan cuenta? ¿Ven el propósito del castigo? No es reformar al criminal, es contener la maldad. Eso no quiere decir que no deseemos la conversión de ese criminal, ojo. Pero la tarea del Estado no es redimir. La tarea del Estado no es redimir. Esa es tarea de la Iglesia por medio de la proclamación del Evangelio. Y bueno, tampoco de la Iglesia, sino que es Dios quien redime y obra usando a su Iglesia por medio del Evangelio. En cambio, el deber del gobierno es mantener la justicia. El deber de los gobiernos es mantener la justicia, es proteger al inocente y castigar al impío. Como bien dijo el reformador Teodore Beza, el sucesor de Calvino, un magistrado que no castiga al malhechor como Dios manda, no es misericordioso, sino cruel con los inocentes. Fin de la cita. Pero hermanos, hoy en muchos lugares se ha invertido ese orden. Hoy en día en muchos lugares eso se ha invertido, se le ha dado la vuelta a la tortilla. En lugar de castigar al culpable, se le protege y el inocente al final es quien sufre. Muchos, hermanos, entran en prisión y salen expertos en el crimen. Salen mejor que antes. Han perdido el temor, hermanos. Se ha perdido el temor. Y donde no hay temor, pues el pecado se desborda. Donde no hay temor, el pecado se desborda, porque es nuestra naturaleza. Cuando Jesús dijo no resistáis al que es malo, Él no estaba anulando estos principios. Él estaba corrigiendo el uso personal y vengativo de esa ley. Esa distorsión farisaica que promovía la venganza individual. Una cosa, hermanos, es renunciar a la venganza por amor al prójimo, y otra cosa muy distinta es negar el papel del gobierno como agente de la justicia de Dios. Hermanos amados, ya se nos va el tiempo, así que, y no quiero, porque como hay más sermones, en el próximo sermón vamos a continuar explorando con más detenimiento las enseñanzas directas de nuestro pasaje. Sin embargo, no me gustaría dejar hoy el sermón sin dejar alguna aplicación concreta que brota de la fuerza de todo lo que hemos estado considerando esta tarde. Primero, hermanos, ¿acaso necesitamos más pruebas de que vivimos en un mundo profundamente roto? ¿Necesitamos más pruebas de que vivimos en un mundo profundamente roto? Basta con mirar alrededor, mi hermano. Basta con echar un ojo alrededor. Violencia en las calles, corrupción en los gobiernos, hijos desobedientes que no honran a sus padres, padres ausentes que no educan a sus hijos, iglesias tibias. ¿De dónde brota todo eso? ¿De dónde? ¿Del amor malentendido? ¿De una cultura que ha decidido que el castigo es algo primitivo y que el pecado es simplemente un error de perspectiva? La palabra de Dios no se anda con rodeos, hermano. La palabra de Dios no se anda con rodeos. Vivimos en una creación caída. Vivimos en un mundo depravado. El pecado no es un accidente ni una debilidad superficial. Es una rebelión radical contra el Dios tres veces santo. Y en este mundo, hermanos, marcado por la maldad, el castigo legítimo no es crueldad. El castigo legítimo no es crueldad, es un reflejo de la justicia de Dios. Si el Edén fue un mundo sin castigo, es porque era un mundo sin pecado. Por eso allí no había castigo, porque no había pecado. Pero ese ya no es nuestro contexto. Ese no es nuestro contexto en este mundo. Estamos fuera del huerto, hermano. Estamos fuera del huerto, estamos en el desierto, estamos caminando entre cardos y espinos, donde el corazón humano desde la misma infancia está inclinado a hacer el mal. Ese es nuestro contexto, ese es nuestro mundo. Y aquí es donde la palabra de Dios choca frontalmente con la sabiduría hueca de esta época. Aquí. Hoy nos dicen que corregir a un niño es algo traumático.
Hoy se nos enseña, se nos dice que aplicar disciplina en la iglesia es exclusión, dicen muchas iglesias. Que castigar al criminal es opresión. Hoy se nos enseña que amar es aceptar absolutamente todo. Si no, no eres amoroso. Pero este discurso, hermano, aunque suene dulce, aunque suene agradable, es veneno. Es veneno. Es una falsificación del amor de Dios. Eso es. Una falsificación del verdadero, genuino, ágape amor de nuestro Dios. Es sentimentalismo posmoderno que idolatra al hombre y que desprecia por completo la verdad. El apóstol Pablo nos advirtió en 2 Timoteo: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído. Ese tiempo no es un tiempo futuro. Ese tiempo es ahora. Ese tiempo es ahora, hermano. Y aquí debemos detenernos con seriedad. Debemos detenernos con mucha seriedad y mucho discernimiento, porque padres, si aman a sus hijos, si realmente aman a sus hijos, los disciplinarán. No con furia, sino con celo santo. No con ira, sino con propósito redentor. La Biblia no nos llama a golpear, la Biblia nos llama a corregir. La Biblia nos llama a disciplinar con amor, no nos llama a desatar nuestra frustración, sino a moldear con firmeza el carácter de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sus almas están en juego. Las almas de nuestros hijos están en juego. No se trata simplemente de obediencia externa, hipócrita, no, sino de rescatar sus corazones del Seol. Eso dice la Escritura. Aunque el mundo grite lo contrario, es lo que la Escritura nos enseña. Amén. Instruir a nuestros hijos en piedad, en justicia, en la palabra de Dios, y corregirlos, disciplinarlos con amor. Y a los pastores, ancianos, líderes, yo os digo, si amamos a la iglesia, debemos disciplinar. Y Dios quiera que en esta iglesia se discipline cuando sea necesario. Dios quiera que no tenga que ser nunca, pero cuando tenga que ser, que se discipline. No como inquisidores, sino como pastores que aman las almas. Pastores que se preocupan por las almas. Porque cuando ignoramos el pecado, no estamos mostrando más compasión, estamos alimentando la lepra espiritual. Eso es lo que estamos haciendo, hermano. Cada vez que permitimos el error, cada vez que dejamos al hermano en su pecado sin llamarlo al arrepentimiento, lo que estamos haciendo, no estamos siendo misericordiosos, estamos siendo crueles con él, estamos siendo malos, no estamos amando al hermano. Dios no nos llama a ser indulgentes con lo que él odia. Dios no tolera el pecado porque él es amor, no, sino que lo juzga precisamente por lo que es. Precisamente porque Él es amor, juzga y castiga el pecado. Y cuando corregimos con justicia, con lágrimas, con oración, estamos reflejando su corazón. Cuando corregimos, reflejamos el corazón de un padre que no abandona, un padre que no consiente el pecado, sino que ama lo suficiente como para confrontarlo. Así que no nos dejemos engañar, hermanos. El verdadero amor no es permisividad. No sé si lo he dicho bien. No es permitirlo. Es santidad compartida, mi hermano. No es tolerancia al error. Es fidelidad a la verdad. No es abandonar al hermano, no, sino llevarlo de vuelta al camino, aunque duela, aunque sea doloroso para el hermano, llevarlo de vuelta al camino, porque mejor es una herida hecha por amor que un silencio cómodo que finalmente va a terminar en ruina, en destrucción, devastación. Que el Señor nos libre, hermanos, del falso evangelio del sentimentalismo. Que nos libre, que nos dé valor para amar corrigiendo, que nos dé valor para restaurar disciplinando, que nos dé valor para reflejar su carácter en una sociedad que ha perdido el rumbo por completo. Que su gracia nos dé convicción y nos dé firmeza, porque en un mundo caído
Hermanos, la corrección no es odio. La corrección no es odio, es misericordia con forma de verdad. Y en segundo lugar, queridos hermanos, ya para terminar, hermanos y amigos, estos versículos, hermanos, no son meras enseñanzas morales, no son consejos para mejorar la convivencia, son revelaciones gloriosas y al mismo tiempo profundamente solemnes del mismo corazón de Dios. Nos muestran que el Dios que llama al perdón y a la mansedumbre no lo hace porque minimice el pecado, sino porque lo aborrece con toda la fuerza de su santidad. Dios aborrece el pecado con toda la fuerza de su santidad. Si Dios aborrece el pecado, no lo tolera, no lo excusa, no lo barre debajo de la alfombra del universo. Dios aborrece el pecado y castiga el pecado. Su odio hacia el pecado no es un capricho divino, hermano, sino la expresión pura de su santidad perfecta. Dios aborrece cada mentira, Dios aborrece cada injusticia, cada pensamiento impuro, cada palabra hiriente, cada idolatría oculta dentro de nuestros corazones. Dios aborrece todo eso y no deja por inocente ese pecado, no deja por inocente al culpable. Y esa es precisamente la razón por la que el Evangelio es tan glorioso, hermano. Precisamente por eso, porque el mismo Dios que odia el pecado hasta lo más profundo, amó a los pecadores hasta lo más alto. El Dios que no escatimó a su propio Hijo, al amado, al escogido, al unigénito, al santo, al justo, sino que lo entregó voluntariamente al horror de la cruz del Calvario, lo hizo para satisfacer su justicia, sin negar su misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo veis, hermano? ¿Lo veis? La cruz no es una muestra de debilidad divina, sino de justicia perfecta. Es una muestra de amor infinito abrazándose en un solo punto de la historia. El que fue colgado entre cielo y tierra, hermano, no estaba allí por sus propios pecados. Él no tenía pecado, no tenía ninguno. Él era perfecto, sino por los tuyos y por los míos. Y eso es glorioso. Él llevó lo que tú merecías. Él recibió el castigo que a ti te correspondía. Este es el mensaje que Jesús quiere que entendamos en lo más profundo de nuestra alma. Este es el mensaje. El pecado será castigado. Siempre. Siempre, hermano. O fue castigado por Cristo en la cruz del Calvario, en lugar del creyente, o será castigado en el mismo pecador por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero nunca será ignorado. No piensen que Dios va a ignorar un solo pecado, por pequeño, por minúsculo que sea. Dios no va a ignorar ni un solo pecado. O fue castigado en Cristo en lugar tuyo, que eres creyente, o será castigado en el mismo pecador por toda la eternidad. Porque esa es la paga de un pecado contra un Dios que es santo, santo, santo. Dios jamás pasará por alto la iniquidad, hermanos. Su trono no tiene polvo de negligencia. Su trono es puro, santo. Y esto, hermanos, nos lleva a una conclusión que es inevitable y desgarradora. Por severo que parezca el castigo humano, una sentencia de cárcel, una multa, la pena capital, la pena de muerte, todo eso no es más que una sombra, hermano, no es más que una brisa pasajera frente al huracán eterno del juicio venidero. Porque cuando el trono blanco se manifieste, cuando se abran los libros, cuando el juez de toda la tierra se siente para dar el veredicto final, no habrá abogado que defienda, no habrá excusas que convenzan, ni apelaciones que detengan la justicia divina. No la habrán, hermano. No la habrá, mi amigo. Y por eso, amigo, si aún sigues en el mundo, si aún sigues enredado en las cosas del mundo, escucha con atención eterna lo que te decimos con lágrimas en los ojos y con la palabra de Dios en la mano.
El Evangelio no es algo que tú puedas. No se trata de ser buena persona, tampoco. No es cambia tu vida y Dios te aceptará. ¿Sabes cuál es el Evangelio? ¿Tú sabes cuál es verdaderamente la gloriosa noticia? Estás condenado. Estás condenado, no puedes salvarte, estás espiritualmente muerto. Pero Dios ha provisto vida en Cristo, hermano. Dios ha provisto vida en Cristo. Cristo vivió por ti. Cristo murió por ti. Cristo resucitó y hoy extiende su mano sangrante diciendo: ven a mí que yo te daré descanso. Ven a mí que yo te daré descanso. ¿Y sabes qué? Aún hay una muy buena y mejor noticia todavía. Él no echa fuera al que viene. Él no echa fuera al que viene. Él no desprecia al que llora. Él no aplasta el corazón quebrantado. Como dijo el esclavo redimido y predicador de la gracia John Newton: yo soy un gran pecador, pero Cristo es un Salvador aún mayor. Gloria a Dios. Hoy, ahora, en este preciso momento, la misericordia está disponible, mi amigo. No mañana, no cuando te sientas más preparado. Nunca vas a estar preparado. No cuando mejores tu conducta, cuando seas más bueno. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Corre a Cristo. Corre a Cristo. No esperes a encontrarte con Él como juez, cuando hoy lo puedes encontrar como Salvador. Corre a Cristo. Él es el mismo Dios que juzga y el mismo Dios que salva. Él no cambia. Su santidad es eterna. Pero también lo es su gracia. También lo es su gracia. Y si vienes a Él con fe, si te postras ante la cruz, si clamas por misericordia, la recibirás. La vas a recibir. No lo dudes, no lo retrases, no lo ignores. Corre a Cristo. Ven a Cristo. Hoy es el día. Hoy es el día. Dios es glorioso. Y Dios no echa fuera a nadie cuando vienes en arrepentimiento y fe verdadera. Así que clama a Dios por ese arrepentimiento y por esa fe. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.